todos nuestros hermanos, aleluya, todos nuestros hermanos que nos ven vía Facebook, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos servidores de este ministerio, y también a todos los miembros de este ministerio les damos también la bienvenida, ¿verdad? Anhelamos estar juntos, pero estamos con las medidas puestas por el gobierno, pero también queremos saludar a nuestros parientes que se conectan, hasta la hermana Lupita allá en El Salvador, en la ciudad de La Unión, hasta por allá, hermano, lejos, ¿verdad? La gente se congrega, todos les damos las gracias por estar conectados, aleluya. Y si un día usted quiere que su pariente lo vea, pues puede pasar por acá para que pueda saludar, aleluya. Mi familia siempre me ve y dice, allá está mi sobrino, ¿verdad? Entonces, también queremos saludar a aquellas personas que por primera vez, buscando entretenerse, han encontrado que está la palabra de Dios, aleluya. Créanme que en Dios no hay casualidades, Dios tiene un propósito con cada vida. Así es que esta noche no me corresponde a mí traer las palabras de aliento para un pueblo que sufre, para un pueblo que está afligido, sino que este día corresponde que mi hermano Reyes Osegueda traiga las palabras de aliento, como la palabra de Dios dice: reprende, exhorta, redarguye, pero con paciencia y doctrina. Pues aquí les presento a mi hermano que tiene toda la paciencia del mundo, aleluya. Amén, hermano. Dios les bendiga, hermanos. ¿Quién vive? Aleluya, a su nombre, gloria. Gloria a Jesús. Es un gozo, hermano, una alegría. Pero antes de decirles lo gozoso que estoy de estar de nuevo con ustedes, quiero también mandarles un saludo a todos mis hermanos que no están aquí presentes, y a aquellos amigos que nos miran también de una forma virtual. Y es una alegría, hermano, estar de nuevo aquí con ustedes para compartir la palabra de Dios. Yo quiero platicarle algo, hermano, algo así, rapidito. Y es que a veces, hermano, por las circunstancias de la vida, nos vemos envueltos en situaciones difíciles. Y unos días atrás, hermano, yo me vi en la necesidad de ser llevado al hospital. Y llegué al hospital, hermano, casi sin sentido, por la presión baja. Pero me pude dar cuenta, hermano, que yo entré al hospital en silla de ruedas, estuve en silla de ruedas y salí en silla de ruedas. Y cuando llego a mi casa, hermanos, me doy cuenta que había perdido totalmente la fuerza de mis brazos y de mis pies. No tenía nada de fuerza. Yo hice el intento de sujetarme de la cosa que está en el carro así para levantarme. Hermano, no me pude mover. Y literalmente, gracias a Dios que estaba el hijo de mi esposa ese día ahí. Ese día todavía estaba ahí. Entonces literalmente a mí me sacaron del carro, hermano, cargado, me introdujeron a la casa y con decirle que 2 días tuve que dormir en el suelo porque no me pude subir a la cama. Y lo bueno de todo esto, hermano, es que mi esposa también durmió en el suelo conmigo. Ella no dijo, él es el enfermo, el que se quede ahí. No, dijo, yo también me quedo también. Entonces, fue una situación, hermano, terrible, hermano. Pero al final, hermano, yo pude ver la fidelidad, hermano, y la bondad de Dios. Porque Él me dio la victoria. Porque cuando estamos esperando en Dios, hermano, Él nos renueva las fuerzas. Él hace una operación matemática donde nos multiplica las fuerzas, hermano. Y bueno, ese es un breve testimonio, hermano, de lo que me pasó a mí. Y pues quiero darle la gloria a Dios, contándoselo a ustedes y dando testimonio de que si estoy de pie, si estoy aquí delante de ustedes, es porque Dios aquí me tiene, hermano. Es porque Dios me levantó. Él me sacó, como dice la palabra de Dios, del hoyo cenagoso, hermano.
porque estaba como en un hoyo, hermano, sin fuerza para salir de ahí. Y Él me sacó de ahí. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor, pues. Gócese. Gloria a Dios, porque la fidelidad de Dios, hermano, es para siempre. Amén. Así que, hermano, pues sin perder más tiempo, le voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios. Porque a eso venimos, a oír palabra de Dios. Amén. Y va a ser en el libro de Isaías, capítulo 40. Capítulo 40, versículo 29. Aleluya, gloria a Dios. Pero no quiero leer antes sin hacer una oración, hermano. Una oración para que Dios se glorifique en su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, por cada vida aquí presente. Te doy gracias, Señor, por lo que tú has hecho hasta este momento desde el momento que iniciamos, Señor, este servicio, Padre. Yo pude sentir tu presencia en el tiempo de la adoración y de la alabanza, Padre. Yo sé que tú estás obrando, Señor, en mi vida, en cada vida, Señor. Porque si estamos aquí, Señor, es porque tú te estás moviendo todavía en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor. Porque aún, Padre Santo, no se ha cumplido tu propósito en nuestras vidas. Oh Dios mío, glorifícate de una manera especial esta noche, Señor. Que podamos exponer tu palabra, Padre Santo. Que podamos ser un vaso, Señor, que tú uses de bendición para edificar a tu pueblo, Padre Santo. En el nombre de Jesús, yo me humillo delante de ti y te pido perdón por toda falta, Señor, que yo haya cometido, Padre. No quiero estar aquí, Señor, no quiero estar delante de ti, Señor, y hablarle a tu pueblo sin antes reconocer, Señor amado, que he pecado y que necesito de tu perdón, mi Señor. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, te suplico que tu palabra fluya, Señor, y penetre en los corazones y haga mella en los corazones y haga, Señor, mella en el corazón de cada uno de mis hermanos de una manera poderosa y especial. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu bendita palabra que vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda oposición del enemigo, toda tiniebla desaparece en este momento por el poder de tu palabra, por el poder de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Decíamos que en Isaías 40, ¿verdad? Versículo 29. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire el Señor, hermano, multiplicando de donde no hay nada. Porque si de la nada hizo todas las cosas, imagínese usted. Entonces dice el 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. O sea que si esto sucede con los muchachos y los jóvenes, ¿qué será con nosotros, los más mayorcitos, verdad? Y dice el 31: pero los que esperan en Jehová, porque este es el versículo poderoso, porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya, gloria a Dios. Qué lindas palabras. Bendito sea el nombre de Jesús. La Biblia, hermano, compara al ser humano con diferentes animales. Y una de muchas otras comparaciones, hermano, es que Dios nos compara con las águilas. Dios nos compara con las águilas, hermano, porque el águila es una ave muy particular, muy diferente a todas las aves. Nadie de las aves puede volar tan alto como una águila. Hermano, tiene la capacidad de volar y hacer nido en partes muy altas, hermano. Y su vuelo es majestuoso. ¿Usted ha visto volar a una, hermano? El águila, hermano, usa sus alas, usa la fuerza de sus alas para ascender el vuelo y llegar a una altura donde se deja llevar por el viento, hermano. Y solo se mantiene ahí arriba, mire, y desde allá está mirando. Porque eso sí le voy a decir, también su visión, hermano, en todo aspecto es muy aguda.
Así que, hermano, es una ave muy particular. Por eso le dan ese calificativo particular. Y Dios, hermano, Dios nos da la capacidad, hermano, según Isaías 40:31, de levantar alas también nosotros como las águilas. Aleluya. Y eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos la capacidad de estar por sobre todo problema que venga sobre nuestras vidas. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. O sea, Dios nos da la capacidad, hermano, de estar sobre los problemas. No quiero decir que no van a venir. No, cuando vengan los problemas, nosotros nos vamos a sentir que somos más que vencedores en cualquier problema. Por eso el Señor nos compara con las águilas, porque el águila, ¿quién la puede bajar de un tiro, hermano? Nadie, no llega hasta allá. Entonces, hermano, Dios nos da la capacidad para que nosotros estemos sobre los problemas y no bajo los problemas que vengan a tu vida, a mi vida, y nos aplasten. Porque poderoso es Dios. Porque los que esperan en Jehová, hermano, ellos renovarán sus fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, hermano. Y eso es importante que nosotros, hermano, lo entendamos de la manera que en nuestra vida, hermano, nosotros enfrentaremos situaciones de diferente índole y de una dificultad diferente. Y nosotros tenemos que tener la certeza cuando leemos esta palabra de que nosotros vamos a vencer cualquier problema, porque Dios no pierde ninguna batalla, porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Y si Dios pelea nuestras batallas, hermano, nosotros tenemos que tener la certeza de lo que no vemos, ¿sí? Y que sucederá. La convicción, hermano, de lo que no vemos y la certeza de lo que esperamos. Eso es fe. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Es importante, hermano, la asimilación que la Biblia hace de levantar alas como las águilas. Pues las águilas, hermano, a los 40 años, fíjate bien, a los 40 años, no es que mueran a los 40 años, pero a los 40 años las águilas, hermano, ya están, digamos, son ancianas. Pero esa ancianidad no es para que mueran, porque el águila a los 40 años se ha llenado de plumas de más y ya no puede volar hasta donde ella está acostumbrada a volar. Las garras que tenía para cazar se le convirtieron solo en uñas, y el pico que tenía para triturar a su presa ahora es un pico de gallina, todo así, sin pico, pues. Porque si usted viera el pico de un águila, una vez yo vi una garra, hermano, un muchacho la traía de llavero. No, hombre, hermano, una garra, una arma letal con eso, hermano. Las uñas yo creo que eran como las garras eran como mi dedo de largas, hermano. Entonces, una cosa tremenda. El pico no se diga. Entonces, hermano, es importante, como le decía yo, como el Señor, hermano, hace la similitud de que nosotros podemos levantarlas como las águilas. Y el águila entonces tiene que entrar en un proceso. El águila, hermano, tiene que entrar en un proceso muy doloroso para despojarse de sus plumas primeramente, arrancarse las garras con el poco pico que le queda, y después el pico estrellarlo en una roca para deshacerse de ese viejo pico, y entonces, hermano, renovar sus fuerzas con un nuevo plumaje, con unas nuevas garras, donde va a poder cazar y seguir subsistiendo, hermano. Y es así como es que el Señor también a nosotros, hermano, nos da la capacidad de rejuvenecernos en Dios. Hermano, entre más lleno usted esté de Dios, hermano, más fuerte se sentirá. Entre más buscamos la presencia de Dios, más confiados nos sentimos, hermano, de que podemos enfrentar cualquier situación que venga a nuestra vida. Amén. Y hermano, es tremendo. Entonces, hermano, cuando de nosotros se trata, ya haciendo una semejanza del águila,
cuando de nosotros se trata, hermano, tenemos que someternos a un proceso. No es fácil. O sea, yo estoy hablando, hermano, de que Dios, yo di una predicación del proceso que Dios tiene con cada. El trato es un proceso, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, porque el proceso si usted le pregunta al águila, hermano, desnuda, sin uñas, sin picos, sin plumas, hermano, y usted le pregunta cómo se siente, qué cree que le va a contestar, hermano. Entonces nosotros, cuando entramos en un proceso de los que Dios utiliza para formar a sus hijos, para fortalecer a sus hijos, para ponerlos, para hacerlos crecer en lo que Él quiere usarnos, no es fácil. No es fácil, hermano. El proceso muchas de las veces es doloroso. Es doloroso, hermano, porque yo no sé, hermano, pero Dios usa el sufrimiento de una manera especial. De una manera, hermano, que nosotros humanamente el sufrimiento no lo podemos aceptar, lo vemos como algo malo. Pero Dios, hermano, usa el sufrimiento para formar nuestra vida, para formar nuestro carácter. Y usa también el sufrimiento para renovar a la águila. Aleluya. Entonces, hermano, los procesos de Dios no son fáciles, porque tenemos que empezar, hermano, por renovar nuestra manera de pensar. Qué difícil es, hermano, cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso que eso es lo más difícil. Para el Señor no hay nada imposible, pero Él no va a ser como un mago, va a decir, ¡tum!, se ha renovado tu mente. No, Dios es un Dios de procesos. Entonces, lo primero, cuando Dios nos procesa, hermano, no es fácil, porque lo primero que quiere cambiar es nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Y también, hermano, tenemos que entrar en un estado de despojo. Tenemos que despojarnos de muchas cosas que a Dios no le están agradando. ¿Sí? Amén. Despojarnos del viejo hombre, hermano, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos del mundo, según Efesios 4:22. Hermano, es una cosa tremenda. Entonces, Dios lo que quiere es que dejemos esa vana manera de una vez por todas de vivir. Vana manera que nuestros padres nos enseñaron. Hermano, nosotros decidimos correr la carrera del evangelio, pero queremos correr, hermano, aún todavía arrastrando deseos y gustos y tradiciones y costumbres que teníamos antes de ser de Cristo. Y por eso muchas de las veces el proceso al cual Dios nos somete es muy doloroso. Denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Hermano, esto no lo vamos a lograr. O sea, esto, hermano, de ser diferentes, hermano, no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas, nunca, sino en las fuerzas que Dios nos da. El Salmo 68, busque el Salmo 68. El Salmo 68, hermano, 35. Ahí dice algo, hermano, porque en nuestras fuerzas no podemos hacer gran cosa, hermano. Nuestras fuerzas son limitadas. Entonces, si nosotros queremos ser más que vencedores en Cristo Jesús, será con las fuerzas que Dios nos da. 68:35 dice: temible eres, oh Dios. Son las palabras de David, el rey David. Dice: temible eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios de Israel da fuerza y vigor a su pueblo. Aleluya. Este pasaje, hermano, aunque va dirigido al pueblo de Israel, ¿usted piensa que también nosotros podemos ser partícipes de esta bendición? Amén, por supuesto que sí, porque nosotros ahora somos un solo pueblo para Dios. Entonces, este pasaje, hermano, de la Biblia
aunque habla del pueblo de Israel, como le decía, nosotros pasamos a formar parte de esta bendición. Y en los momentos, hermano, cuando nos sentimos más débiles, cuando sentimos que no hay aquel vigor, aquella fuerza, aquella vitalidad, Dios nos promete darnos nuevas fuerzas. Cuando usted se siente más débil, hermano, usted dígale al Señor: estoy esperando en ti, Señor. Estoy confiado, estoy confiada de que tú me fortalecerás. Y cuando Dios escucha su oración, hermano, de esa manera, entonces Dios se glorificará en su vida. Porque es ahí donde nosotros, hermano, podemos ser restaurados y renovados. Cuando de verdad estamos esperando en Dios. No estamos esperando en el vecino, no estamos esperando en el doctor, no estamos esperando en el cirujano, no estamos esperando en nadie más que en Dios, hermano. Porque Dios es el sanador por excelencia. Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Dios, hermano, es el que sustenta toda necesidad. Dios, hermano, es todo para nosotros. Entonces debemos esperar en Él confiada y reposadamente. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, no hay vigor, no hay fuerza, pero Dios promete darnos nuevas fuerzas para continuar en la carrera. ¿De qué? De la fe. Porque muchos han caído de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, porque no estuvieron esperando en Dios. Estuvieron esperando en un boleto de lotería para hacerse millonarios. Estuvieron yendo a los casinos todavía, ¿sí? Para hacerse ricos, hermano. Usted sabía que hay muchos cristianos todavía que juega el loto. Gente que todavía juega juegos de azar. Hermano, es una cosa tremenda. La Biblia nos exhorta que nosotros ya no debemos hacer eso. Eso de la lotería y eso del dominó y hermano, y la gente dice: no, es que eso no es malo. Bueno, pero a Dios no le agrada. Para uno no es malo, pero a Dios no le agrada. ¿Y a quién vamos a agradar primero? A Dios antes que a los hombres. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, esto, como le decía yo, es importante seguir corriendo la carrera de la fe. Yo no sé, hermano, si usted cuando empezó esta carrera, usted la empezó corriendo y ahora está caminando, o si la empezó caminando y ahora está corriendo. Pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que Dios tiene, hermano, fuerzas para usted. No importa si usted va caminando en el evangelio, no importa si usted va corriendo, pero las fuerzas Dios se las dará para que un día usted llegue a la meta. Pero aunque sea caminando, aunque sea gateando, vamos a entrar al cielo, hermano. Porque de eso se trata la carrera que estamos librando, entrar al cielo. No podemos, el pastor hablaba que en cualquier momento, hermano, el momento en realidad es propicio. Es propicio, hermano. Y es cuando es una cosa tremenda, porque cuando se van, quizás aquí estamos oyendo y ay, sí, no, y cuando llegamos a la casa seguimos la misma rutina, la misma costumbre, y se nos olvida que el Señor está a la puerta y no estamos preparados. El Señor dice: velad, 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 hermano. Entonces es una cosa tremenda, hermano. Que nosotros debemos de mantenernos, hermano, en esa confianza que Dios nos da, porque como decía Isaías aquí, dice la palabra de Dios, dice: Él da esfuerzo al cansado. ¿Cuántos cansados hay aquí? Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Es increíble, hermano, o sea, el versículo, yo pienso que debería decir: y multiplica las fuerzas de aquel que tiene pocas, ¿verdad? Para que de esas pocas, pues, hermano, necesitamos una unidad para multiplicarla.
Pero el Señor, hermano, es tan poderoso que de la nada, hermano, puede hacer de usted una persona, hermano, que pueda hacer cosas grandes para Dios. Y usted puede decir: no tengo la fuerza. Bueno, pídele fuerzas a Dios, ¿sí? Porque por eso dice, hermano, que correrá la persona y no se cansará. Caminará y no se cansará, y correrá y no se fatigará. Es porque cuando el Señor, hermano, ha decidido derramar de todo su poder y de toda su fuerza sobre alguien, es porque esa persona va a hacer cosas que nunca se imaginó que podía hacer para la gloria de Dios. Así que prepárese, acérquese y busque de Dios, y crea que Dios, hermano, está deseando usarlo. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, nosotros, hermano, debemos de esperar en las promesas. Mira, hermano, cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, porque de seguro vendrán. Yo acabo de salir de una de ellas. Cuando nosotros nos encontramos, hermano, en situaciones difíciles, es el momento, hermano, indicado para que nosotros pongamos nuestra mirada en las promesas de Dios que están en su palabra, para que nuestras fuerzas, hermano, sean renovadas. Porque si no conoce usted las promesas que Dios tiene para usted, ¿cómo es que usted se va a sentir, digamos, seguro de que Dios se va a mover en su vida? Tenemos que conocer, hermano, que en medio de la prueba Dios está haciendo algo grande en nuestra vida, ¿sí? Eso es una promesa de que Él nos dará la salida. Es una promesa. No va a ser una prueba permanente y que usted se va a morir con esa prueba, no. Esa prueba tiene una salida que Dios nos la va a dar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, algo que debemos saber como hijos de Dios es que la vida, hermano, nos da sorpresas, y no es una canción, ¿sí? La vida nos da sorpresas y muchas veces son adversas. Son adversas, hermano. Hay buenas sorpresas, pero la vida nos puede dar sorpresas adversas. Yo no esperaba esto, hermano. Yo fui a hacerme un examen. Yo estaba oyendo el servicio ese día, hermano, y de pronto empezó aquello, hermano, viendo el servicio, escuchando palabra de Dios, y viene eso. Dijera yo, andaba por allá tomándome una cerveza y por allá choqué con el carro por vago, ¿verdad? Pero hermano, vendrán las sorpresas, porque así es la vida. Entonces, hermano, a veces serán sorpresas adversas, muchas veces serán adversas, pero nosotros no debemos sorprendernos por las adversidades de la vida, porque aunque somos, hermanos, lavados con la sangre de Cristo, sellados con su Espíritu Santo, y tenemos la promesa de la vida eterna, seguramente, hermano, pasaremos por periodos donde el agotamiento físico y el cansancio espiritual, hermano, y la fatiga drenarán nuestras fuerzas para seguir adelante, para seguir perseverando. Porque, hermano, no solamente, hermano, es estar cuidando, obedecer la palabra de Dios, cumplir los mandamientos de Dios, servirle a Dios, sino que también tenemos que lidiar con otras cosas: la familia, los hijos, el trabajo, y la sociedad, hermano. Y es una cosa tremenda, y es por eso que puede venir un cansancio en nuestras vidas. Un cansancio. ¿Por qué cree usted que hay gente que se congregaba 3 veces a la semana y ahora se congregan solo los domingos? Cansancio espiritual, hermano. Entonces, hermano, seguramente, hermano, habrá periodos. ¿A usted no le ha pasado eso? Que se siente así como que otra vez a la fíjese que no necesita ir, no tengo ganas. Solo con que diga, tengo que ir al servicio. Mala señal. Ya no se está gozando. En vez de decir, hoy hay servicio, ¿qué horas son? Ya mero. No, tengo que ir al servicio. Entonces, hermano, hay un cansancio que no sabemos detectar, y que el diablo lo puede utilizar para robarnos el gozo de nuestra salvación. Es increíble, hermano, pero la fatiga, hermano, puede drenar nuestras fuerzas, privándonos, hermano, de seguir adelante. Por eso la palabra en Efesios 6:10, hermano,
dice que después de hacerle Efesios, vaya a Efesios 6:10, porque ahí Pablo hermano, después de hacerle varias recomendaciones en todo el capítulo 6, hasta en parte del capítulo 6 hasta el versículo 10, antes del versículo 10, Pablo les hace ciertas recomendaciones a la iglesia de Efeso. Recomendaciones que la iglesia de Efeso, como nosotros, debemos cumplir. Y dice el verso 10 de Efesios capítulo 6. Dice, por lo demás, y esta palabra por lo demás es importante, hermano, porque no está implicando y en conclusión, no implica, por lo demás no implica en conclusión. Porque las recomendaciones, hermano, Pablo le está diciendo, miren ustedes, amen a sus hermanos y honren a sus padres, y les hace recomendaciones. Pero al final en el versículo 10 les dice, por lo demás, sí, dice, esta palabra, por eso le decía yo que no es una conclusión de todas las recomendaciones que les hizo antes, sino en lo que se refiere a las demás cosas y retos de la vida que como iglesia nosotros enfrentamos cada día, ¿sí? Y estas cosas, hermano, son las que nos roban la energía, las fuerzas, el deseo de seguir adelante. Por eso Pablo dice, o sea, continuando con el mismo versículo, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor, ¿sí? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ah? Porque hermano, es ahí solamente, en la presencia de Dios y en el poder de su fuerza, que nosotros, hermano, podemos salir adelante. Podemos, hermano, seguir en el camino que Dios nos ha trazado a seguir. Porque no es fácil, hermano, no es fácil. El Señor le dijo a Josué, mira, solo te mando que te esfuerces, y seas valiente. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano, yo digo que soy valiente. Pedro se sentía tan valiente que dijo, Señor, yo voy a ir hasta la muerte. Donde tú vayas, yo voy a ir. Y al final, hermano, se dio cuenta que era un debilucho, que no tenía la fuerza para ir a la cruz con Jesús. Y a veces, hermano, nosotros nos sentimos muy fuertes, pero cuando el Señor le dice a Josué, solo esfuérzate, solo te mando que te esfuerces y seas valiente, era una forma, hermano, de impulsarlo y hacerle saber que Dios estaba con él, que Dios, hermano, porque aún le dice, y toda la tierra que tu planta pisare, esa te daré. Entonces, hermano, aquí la cosa es confianza y esperanza, esperar en Dios, hermano, porque todos los grandes hombres de Dios, créame, que no les fue fácil, hermano, cumplir el llamado de Dios. Yo no sé si a usted le es fácil andar en los caminos del Señor. Ahora, aquel que diga que es fácil, pues dígame cómo le hace para que sea fácil, porque para mí no es fácil, hermano. Para mí es una prueba constante todos los días, desde que me levanto hasta que me voy a dormir. Es una prueba en que es una prueba de que uno quiere agradar a Dios y el diablo no quiere dejar a uno. Uno no quiere, caer en la tentación, y el enemigo a veces nos hace hasta caer en la tentación. Qué tremendo. Entonces no es fácil, sino que con las fuerzas del Señor, hermano, es que vamos a poder vencer los obstáculos para ir entonces avanzando en la carrera, ¿sí? Y esa carrera no termina, hermano, hasta que Dios nos levante de aquí. Así que, hermano, gócese en la presencia del Señor.
Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, hermano, ahí, como decía yo, en Efesios 10 ya lo leímos, ¿verdad? En Efesios 6:10 dice, y estas cosas, dice la palabra de Dios, dice después, por lo demás, y por lo demás, dice, y esta, ¿cómo decía? Decíamos que es necesario, hermano, enfrentar no solamente, lidiar no solamente con lo que Dios nos demanda que vivamos en Cristo, sino también tenemos que lidiar con otras cosas que nos rodean. Y eso es lo que también nos puede dañar física y espiritualmente. Y estas cosas, hermanos, son las que nos roban la energía, las fuerzas de Dios de seguir adelante. Amén, gloria a Dios. Ahora bien, hermano, yo quiero cerrar con esto. Yo me pregunto y le hago la pregunta a usted: ¿qué fuera de nosotros, hermano, sin las fuerzas del Señor? Seguro, hermano, que no tuviéramos el ánimo, ni las fuerzas para seguir adelante en esta vida, hermano, en esta nueva vida que Dios nos ha dado. Porque quizás en el mundo se nos era fácil hacer cualquier cosa, pero ahora no nos es fácil hacer cualquier cosa. Ahora, hermanos, se nos es difícil hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En el mundo, si queríamos lo hacíamos, o si no lo queríamos no lo hacíamos. Hacíamos lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba no lo hacíamos. Aquí, hermano, no hay de eso. Aquí en Cristo Jesús, hermano, tenemos que hacer las cosas que nos gustan y las que no nos gusten. Porque es una relación, hermano, es una relación con el dador de la vida. No es una relación con el presidente, no es una relación con el vecino, no, con el dador de la vida. Nuestra vida está en juego, hermano. Entonces, sin las fuerzas del Señor, hermano, seguramente no tuviéramos el ánimo ni las fuerzas para seguir adelante, hermano. El Salmo 27:13, hermano, y eso es lo que dice el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Hermanos, amigo, es solo su poder, es solo el poder de Dios, hermano. Porque David reconoce y dice, hubiera yo desmayado. Porque David, hermano, mire, David, yo le voy a decir una cosa. David, hermano, empezó a confiar en Dios desde que miró que cuando se enfrentaba al león y el oso, le hacían los mandados. ¿Sí? Dice que si no huían, que agarraba al león de la quijada y se la quebraba, hermano, y lo mataba. Hermano, un león, y era un jovencito, ¿sí? Era un jovencito. Entonces desde ahí él empezó a esperar en Dios, ¿sí? Sin contar cuando le dio, hermano, la victoria contra Goliat. Y ahí, hermano, él ya iba, él cuando se enfrentó a Goliat, lo hizo para ya honrar a Dios. Ya no para defender unas ovejas ni para defender al pueblo de Israel, sino para demostrarle a los filisteos que en Israel había un Dios todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces David, hermano, y sin contar con todos los enemigos que tenía, incluso Saúl. Entonces por eso él dice: hubiera yo desfallecido si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, aquí es donde nosotros, hermano, debemos de creer que podemos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Aquí es donde debemos de creer que Dios, hermano, nos puede restaurar la familia, nos puede sanar, nos puede sacar de la miseria, de la pobreza. No sé, hermano, no sé cuál es su necesidad.
No sé por lo que esté, por qué usted esté orando, pero es solamente con el poder de Dios y su fuerza, hermano, que nos renueva como el águila. Es solamente cuando esperamos en Dios, hermano, quieta y reposadamente en su presencia, que veremos su obra sobrenatural en nosotros. Solamente, hermano, de esa manera. Porque estos versículos, hermano, estos pasajes que leímos, es para que nosotros, hermano, tenemos fe. Pero a veces, hermano, como que la fe está como tambaleando y no es una fe viva. No es una fe que va a dar un fruto de paciencia, un fruto de esperanza, un fruto que va a ser de bendición para nuestras vidas. Pero entonces, hermano, está a esperar en Dios. Solo estar consciente de que puedo esperar en Dios. Como hijo de Dios, mire, hermano, nuestros hijos esperan en nosotros como padres, que nosotros les demos estudio, que nosotros les llevemos el alimento, que nosotros les llevemos vestido. Ellos están confiados, esperando que uno les supla toda necesidad. Ya cuando crecen, ya como que ya los gustos de ellos son más especiales, ¿verdad? Y ahí pues entonces ponte a trabajar, ¿verdad? Pero hermano, cuando no se pueden valer por sí mismos, nosotros no nos podemos valer por sí mismos, hermano. Ahora dependemos de Dios. Tenemos que saber que dependemos absolutamente de Dios. Amén. Y que tenemos que estar, y si dependemos de Dios, entonces necesario es que esperemos en Dios. No sé si se tarde Dios en responder tu oración. No sé si Dios retarde tu milagro. Pero no debemos dejar de confiar que Dios responderá. Amén. Hoy yo te animo, hermano. Hoy yo te animo, hermano, hermana, a que no te des por vencido, a que no te des por vencida. Decidamos, hermano, no retroceder, aunque las cosas las veamos negras. El Señor, hermano, al final del camino, al final de ese túnel oscuro, Dios despejará las tinieblas. Y entonces, hermano, podremos glorificar a Dios. ¿Sí? No retrocedamos a abandonar, hermano, esta carrera espiritual que un día usted y yo decidimos formar parte. Dios, hermano, desea llenarte. Dios desea llenarte de sus fuerzas. Solo busque su presencia. Solo busque su presencia y esperemos en Él, hermanos. Amén. Llévese esta palabra en su corazón. Es un tema, hermano, muy extenso y yo solo lo toqué superficialmente. Pero aquí hay, hermano, mucha tela de dónde cortar. Así que yo, de esta forma me habló el Señor. Y de esta forma se lo doy. Recíbalo de parte de Dios. Recíbalo de parte de Dios. Aquellos que nos escuchan también reciban esta palabra de parte de Dios. Y crean que los que confían en Dios al final verán la victoria. Los que están esperando en Dios renovarán sus fuerzas como las águilas. Como las águilas, porque de la nada el Señor hace grandes maravillas. Oh Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por aquellos que nos están viendo, Señor, y que nos están escuchando por vía internet, que aún no te han entregado su corazón, Señor, que aún no están convencidos de confiar más en ti que en la política, que en la economía, que en lo que los hombres nos pueden dar, Señor. Oh Padre, yo te ruego, Señor, que hagas una obra maravillosa en esos corazones y que tu misericordia salvadora
los alcance, Señor. Padre mío, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos que han recibido esta palabra, Señor, para que en sus casas puedan meditar en ella, Señor amado, que no se conformen con lo que escucharon aquí, sino que vayan, Señor, con aquel anhelo de escudriñar las escrituras que citamos aquí, Señor, para que por ellos mismos se convenzan de que tú, Señor, estás de nuestro lado, y que aunque estemos en el suelo, de ahí nos levantarás, que aunque estemos desnudos, tú nos vestirás, que aunque estemos en desolación, tú nos colmarás de bendición, Señor, que aunque estemos atravesando un desierto, tú, Señor, nos pondrás en el oasis, en un oasis donde refrescamos nuestra vida, porque tú eres la fuente inagotable, tú eres un oasis en medio del desierto, Señor. Oh Padre, glorifica tu nombre, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, Señor, y me has levantado y me has dado nuevas fuerzas, Señor, que cada día se irán multiplicando, porque así eres tú, Señor. Tú no eres escaso como nosotros los hombres. Tú todo lo multiplicas, Señor. Tú todo lo haces grande. Tú todo lo haces maravilloso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Dígale gracias al Señor, porque Él todavía nos habla, porque llegará el día que teniendo comezón de oír palabra de Dios no habrá. Aproveche hoy que todavía el Señor nos habla, para fortalecernos en Él. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.